Sean bienvenidos a un nuevo episodio sobre DNEP, objeto visual personalizado. Aquí estamos creando gráficos a la medida, utilizando código Vega Lite como lenguaje declarativo, episodio número 28. Luego de un par de meses de receso, volvemos de nuevo a los estudios y en esta oportunidad vamos a aprender a crear una pirámide poblacional. Aquí tenemos dos versiones, una en la parte izquierda donde no tiene una comparación a nivel de líneas, y el de la derecha sí lo tiene. El objetivo es tener alguna serie de años y poder filtrar de forma de que no solamente veamos la distribución a nivel de los rangos de edades, sino que el de la derecha nos ofrece un punto de comparación a partir de esas líneas, que no es más que un calculate, donde se hace referencia a un periodo específico de forma estricta. ¿Ok? Lo puedes hacer dinámico, como tú prefieras, pero ya con este primer inicio vas a poder entonces entender cómo se concatena y cómo se agrupa. Ya hemos visto lo que es el layering, pero nos falta la concatenación, en este caso horizontal. Esta información ya se encuentra en la descripción, es decir, la tabla que vamos a utilizar en este video se encuentra en la descripción en la parte inferior. De todas formas, esto proviene de acá. Lo que pasa es que yo quería que adicional me diese el porcentaje, ¿ok? Que es lo que se le agregó. Y de la misma forma, con un calculate y hacer referencia a un periodo en específico, yo echar para atrás y comparar cómo me encontraba yo de repente en el periodo o en el censo anterior. De manera de poder hacer algo un poquito más, vamos a decir, visualmente que me responda de forma automática. Si tú copias todo esto, toda esta especificación, y utilizas la tabla y cambias algunos elementos, te podría funcionar. Sin embargo, dejo la plantilla aquí en la página de sentido analítica. Si tú filtras por DNEP, ahí se encuentran las plantillas. En los videos anteriores explico cómo se utiliza una plantilla. Así que bueno, vamos a comenzar con ver lo que es la tabla. La tabla es bastante sencilla. Simplemente tiene una columna de año, edad, sexo, género. En este caso voy a dejar el dataset tal y como viene. 1 hace referencia al género o al sexo masculino, 2 femenino. Y las personas, que es la cantidad de personas en un rango. Por ejemplo, en el primer registro, año 2000, personas con un rango de 80 años, sexo número 2 es femenino. Esta fue la población. Y así va uno por cada año. 4 columnas. Al tener esto, lo más importante que uno debe de recordar es que aquí lo que estamos haciendo es una concatenación horizontal y luego un layering. Míralo de la siguiente forma. Vamos a ver si me explico un poquito, porque cuando uno lo ve de esta forma es quizás un poco más fácil. Mira, lo primero que ocurre es que nosotros vamos a tener que tener aquí dos gráficos, uno que son las barras y dos que son los porcentajes. Aquí hay dos marks, uno que es un texto y otro que es una barra. Ese vendría siendo mi primera capa, mi primer layer. Yo necesito que en esa concatenación primero agrupes estos dos elementos, luego vengo con otro que está solo, tal y como lo coloco en la parte superior, porque en realidad él no necesita ningún layering, él simplemente está solo, que es la franja horizontal de los rangos de edades. Y luego tengo otro en la parte derecha que vendría siendo lo mismo, que es una barra con sus porcentajes. Ahí existen dos gráficos, por eso es que tengo que solaparlos o colocarlos uno encima del otro. Importante lo siguiente, esto se filtra por el femenino y esto se filtra por el masculino. Eso lo vamos a hacer dentro de Vega Lite. En este video vamos a presentar una mezcla entre combinar DATs y utilizar filtrados internos dentro del mismo gráfico, que es interesante porque al final, si te lo propones y lo modificas, puedes hacer todo esto desde el gráfico, ni siquiera tienes que utilizar DATs. En el otro gráfico es muy similar, lo único que en el layering, en el que se encuentra a la derecha, aquí ya no tenemos dos gráficos, aquí tendríamos 4 gráficos. Este sería 4. Tendrías uno de las barras, 2 de la etiqueta porcentual, 3 de la línea roja y 4 de la línea negra. Allá hay 4 marks. Hay uno de texto, uno de barras
y dos de líneas adicionales. Tendrías 4. Luego este sigue siendo solo. Y aquí tendrías entonces el otro layer que es a la parte derecha, que sería 1, que sería la barra, 2, que sería el porcentaje, 3, la línea de color rojo y 4, la línea de color negro. Esas líneas hacen referencia a periodos específicos. Pero vamos a comenzar entonces con el más sencillito. Vamos a hacer una lectura de lo que es el código. Entiende, es una concatenación que viene de un lado hacia el otro, pero si la concatenación, es decir, cada elemento lo colocas sin agruparlos, el gráfico se expande innecesariamente. Necesitamos concatenar una parte agrupada, luego una que no está agrupada y luego otra que también está agrupada. Así que mira lo que es el código, lo que he utilizado aquí para que veas. Tengo la edad, que es la columna de la tabla, las personas, que es la cantidad de personas, el valor cuantitativo. Mucho cuidado con la agrupación automática o la sumatoria automática, que genera conflictos aquí a nivel de celdas o a nivel de columnas. Luego tenemos el sexo, lo que es el género. Esto que está aquí en azul, el porcentaje femenino y el porcentaje masculino, es esto. Esto sí viene de DAX, ¿ok? Te voy a enseñar la sintaxis, es simplemente una división. Muy sencillo. Porcentaje femenino es esto. Es la sumatoria de la columna de personas, donde el sexo es igual a 2. Recuerda, 2 es femenino, 1 es masculino. Estoy respetando cómo viene la tabla. Y luego aquí viene el total, porque yo quiero dividir todos los registros del femenino contra el total. Esto es lo mismo, lo único que estoy aquí removiendo los filtros para que ignore, en este caso, la columna de año, de edad digo, y del sexo. Y luego viene una división del femenino contra el total. Si vemos la otra sintaxis, que es el masculino es exactamente igual, pero fíjate que aquí cambia el 1, porque 1 es masculino, 2 es femenino. Esos son mis porcentajes, más nada. Luego de tener esto, ahora sí vamos a leerlo, porque en realidad se ve extenso, pero cuando uno entiende el concepto, uno empieza a verlo de una forma diferente. Míralo de esta forma. Comenzamos en la primera parte con un dataset, línea número 2. Este paso de transformación es importante porque para hacer el código más fácil y hacer referencia a masculino o a femenino, este cálculo que tú ves aquí se lee de la siguiente forma. Voy a subrayarlo acá. Esto se lee así. Si el sexo es igual a 2, entonces es femenino. De lo contrario, masculino. Y esto me lo vas a guardar como una variable llamada género. Esto sería el equivalente para nosotros en Power BI de ejecutar una modificación en Power Query y sustituir eso desde el editor. Lo estoy haciendo desde Deneb, pero lo pudiésemos haber hecho en el editor. ¿Ok? Esta es la primera parte, una transformación. Luego tenemos aquí un espaciado, está en 0. Básicamente lo que nos dice el espaciado es que si lo dejamos en 20, como viene naturalmente, te das cuenta que se expande un poco. Es decir, esta parte que ves aquí se expande en exceso. Esa es la separación de cada una de las concatenaciones. Así que vamos a dejarlo en 0 para que esté como que más cerquita. ¿Ok? Luego aquí viene lo que es la concatenación. Esto es por completo lo que engloba el gráfico. ¿Ok? Pero vamos a hacerlo en dos partes. Tenemos el primer layer. Luego aquí tenemos el segundo layer. Aquí mira lo siguiente. Colocar esto acá. Esto viene siendo mi primer layer. Lo que te enseñé. Aquí, vamos a hacerlo aquí. Esto que tú ves aquí es un layer. Este layer es esto que ves acá. La barra y la etiqueta. Luego aquí tienes otro layer. O una capa. En Deneb. Esto que está acá. O vamos a colocarlo hasta aquí. No, era antes. Hasta aquí. Esta es otra capa. La barra y la etiqueta. Luego tienes aquí en azul todo esto, que esto es otro mark. Date cuenta que es un texto. Y este texto es lo del medio. Y luego, sobre todo eso, está la concatenación, que es hasta aquí todo esto. Ok, la concatenación llega hasta esta llave aproximadamente, que es toda la concatenación.
Ese es el concepto. La concatenación agrupa dos capas y una que va en el medio. Así que vamos a leer, mira. Comenzamos con entonces la primera capa, que sería esta. Esta primera capa. Esta primera capa tiene dos marks. El primer mark viene siendo que se ejecuta un filtro, porque tenemos femenino por un lado y luego tenemos masculino. Este género femenino, si yo lo coloco a masculino, recuerda que esto lo guardamos en una variable. Si yo coloco esto a masculino, date cuenta de que esto se coloca igual que el de la derecha. ¿Ok? Esto es femenino. ¿Ok? El de la izquierda. Luego, tenemos el título, que es femenino. Es lo correcto porque puedo colocarle hola. Es en la parte superior que tú ves aquí. ¿Ok? ¿Qué tipo de mark? Es una barra. El encoding se encuentra en las ordenadas. ¿Cuál es el campo que vamos a colocar? La edad. El axis está en null, lo estamos quitando. En este caso no nos interesa el axis. Pudiésemos haberlo dejado. El orden es descendente para que comience de superior a inferior. Recuerda de que si lo colocas descending, ascending, si no me equivoco, ascending, sería el contrario. Entonces los porcentajes, es decir, la barra se modificaría. En este caso se quiere leer de mayor a menor. Esto es Y, luego viene X. Comenzamos con una agregación del campo. En este caso es una columna, que es la columna people o personas. Sin título, no quiero el título. En este caso, si le quito el título, fíjate, aparecería aquí en la parte inferior. Entonces la sumatoria de las personas no me dice mucho, porque eso sobreentiende que estamos hablando de personas. Si el tipo de formato es ese es lo que me permite colocarlo por millones, ¿ok? Así que está interesante. De la misma forma, está descendiente, porque si lo coloco ascending, sería al revés. Entonces la lectura sería de izquierda a derecha. Entonces yo lo quiero al revés. Lo quiero de derecha a izquierda. Aquí viene el color. Esta parte, el color ya lo hemos visto en videos anteriores. Esto no es más que por ejemplo, un amarillo. Y esto, un verde, por ejemplo. ¿Ok? Estos son los dos códigos que se están utilizando. Yo estoy utilizando otros códigos mucho más claritos, pero hasta ahí llega. Este concepto, aquí tú cierras el primer layer. Esto que está aquí viene siendo esto. Ese es el primer layer. Luego viene el otro, que ya no es un layer, simplemente es un mark, que está como en el medio. Date cuenta de que aquí yo cierro. Aquí yo me encuentro en el layer, lo que acabo de explicarte. Aquí yo comienzo con el mark. ¿Qué tipo de mark? Esto es un texto, como lo ves aquí, alineado en el centro, el encoding en el eje de las ordenadas. ¿Qué campos se hace referencia? La edad es como que se repite. El axis está oculto, de forma descendente. ¿Y cuál es el field? ¿Cuál es el texto que se va al fin y al cabo a presentar? La edad. Eso que ves allí es lo del medio. Y luego viene la otra parte, que vendría siendo lo mismo de la parte del layer, pero filtrado por los hombres. Fíjate. Volvemos a un paso de transformación. Aquí lo que estamos haciendo es que si ya yo estoy en esta parte, yo necesito de que estos valores representen al género masculino, que sería esto. Entonces aquí se está filtrando de que los datos del género sean iguales al masculino, y luego sigues bajando. El título, la barra, es básicamente lo mismo. Lo único que aquí el offset, si te das cuenta, aquí estaba en 85 en la superior. No sé si nos fijamos aquí. Aquí no nos dimos cuenta. Aquí el texto estaba en 85. Porque date cuenta si yo lo coloco en 0, por ejemplo. Sin ningún tipo de offset. Date cuenta de que esto se coloca como en el medio. Entonces con 85 yo puedo hacer de que el porcentaje se me mantenga como en la base de la barra. Lo más cercano a la edad. Pero si me encuentro en 85 de un lado, tengo que colocarlo diferente al otro. El 85 aquí tendría que ser aquí menos 85. Porque de lo contrario, mira lo que ocurre. Aquí, mira. Vamos a ver. Aquí. Ponle que coloque, por ejemplo, 0. Te vas a dar cuenta de que no se verá bien aquí. ¿Te das cuenta? Entonces no se ve bien. Yo quiero que quede lo más pegado posible a la barra. Luego sigue igual. El encoding,
todo es igual. El porcentaje, esto lo vas a ver en la plantilla, es el formato de porcentaje. Yo estoy utilizando el Power BI Format, el Format Type, que viene directamente desde DNEP. Y luego la configuración, no hice grandes cosas. Esto lo vas a poder ver igual en la plantilla si la descargas. En la parte derecha tenemos el mismo, que es el mismo concepto. Lo único que aquí yo sí he agregado dos métricas adicionales, porque yo quiero tener la pirámide poblacional, pero quiero una comparación con unas líneas sobre el censo anterior y el anterior a ese. Es decir, dos censos. Aquí estaremos viendo hipotéticamente o visualmente tres censos. Uno de la barra y dos a nivel de líneas. ¿Cuáles son esas líneas? Es un calculate. En este caso lo que estoy haciendo es sumar los registros donde, en este caso, el género o el sexo es 2 y este es de la del 1980. Y luego aquí tengo el mismo, pero de 1990. Son dos métricas y esas dos métricas van a alimentar a las líneas. También, vuelvo y repito, se pueden hacer esto directamente en el gráfico. En este caso todavía yo no he profundizado sobre esos cálculos, así que hago una mixtura entre lo que es DAX y lo que es DNEP. Pero sí se puede hacer, sí se puede lograr ese mismo comportamiento. Así que mira, es igual, es una concatenación global de todo lo que está sucediendo. Recuerda, esto es una concatenación que se hace de forma horizontal. Y de esta concatenación tenemos una primera capa, luego tenemos aquí un mark, que es el del medio, y luego tienes otra capa, otro layer. Eso es todo. Lo que pasa es que estos layers, estos dos, este layer que ves aquí, vamos a hacerlo mejor aquí. Este layer y este layer hasta aquí, que sería este y este, tiene dos marks adicionales que son las líneas. Entonces vamos a verla porque el concepto es igual. Aquí llega todo el mark que vendría siendo la barra, ¿ok? La transformación primero y luego la barra. Y luego aquí viene una línea, date cuenta. Esta línea que tú ves aquí, que es ese color FD 2600, es esta línea. Porque este color que estás viendo allí es ese rojo que ves allí. Y lo coloco, por ejemplo, en azul. Vamos a colocarlo aquí en azul, blue. Date cuenta de que esto cambia a azul. ¿Te das cuenta? Entonces, esta línea es mi primera, vamos a decir, mi primer elemento que hace referencia a la pirámide poblacional de 1990. Me perdí. Ok, listo. El color era FD 2600. Ok, cerramos aquí. Así que es bastante similar para ir cerrando y no hacer más largo esto. Ya tenemos 17 minutos. Y listo, yo creo que con que leas la plantilla y sigas adelante con las pruebas, es decir, puedes replicar rápidamente esto. Si no, le quitas los elementos, no utilizas las comparaciones en medidas y la haces dentro del gráfico. Pero bueno, es un poquito más intrincado. Así que vamos a finalizar para no enredarme más. Cerramos con el episodio número 28 aquí sobre DNEP y Vega Lite aquí en Power BI.